نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Se han mencionado de forma breve los acontecimientos iniciales que tuvieron lugar tras la migración, los factores que condujeron a la batalla de Badr y las acciones emprendidas por el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para contrarrestar las artimañas y estratagemas de los incrédulos de la Meca. También hubo algunas expediciones y combates antes de la batalla de Badr. Los voy a mencionar de forma breve y después hablaré sobre algunos detalles en relación a los preparativos que hicieron los incrédulos de la Meca para la batalla, inshallah, si Dios quiere. La expedición de Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala anhu fue la primera y tuvo lugar durante Ramadán, en el primer año tras la migración a Medina, Hijra. Esta expedición fue enviada por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y también es conocida como la expedición de Saiful Bahr. La bandera de esta expedición era blanca y la llevaba Abu Marsad Ghanvi radiyallahu ta'ala anhu. El profeta sallallahu alaihi wasallam envió esta expedición durante el Ramadán en el primer año después de la Hijra y nombró a su tío paterno Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu como su líder. 30 muhajirin musulmanes que emigraron de la Meca a Medina les acompañaron. Estas personas llegaron a la costa del Mar Rojo pasando por Is y se encontraron con una caravana dirigida por Abu Jahl y que regresaba de Siria. Is es el nombre de un lugar situado a unos 30 kilómetros al norte de Rabigh, en los alrededores de Saniatul Mara, y a una distancia aproximada de 240 kilómetros de Medina. Había un pozo llamado Zanabatul Is, que estaba rodeado de acacias, etc. Por esta razón, la zona recibió el nombre de Is. Ese era el hogar de los Banu Sulaim. Las caravanas comerciales de los Quraysh que se dirigían a Siria pasaban por esa zona. Pues bien, ambas partes formaron sus filas para el combate y se prepararon para el enfrentamiento. Era muy probable que estallara la lucha, pero un jefe de su tribu solucionó la cuestión y ambas partes regresaron. Luego está la expedición de Ubeda bin Haris radiyallahu ta'ala anhu. Durante el mes de Shawwal del primer año después de la Hijra, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envió a Hazrat Ubeda bin Haris hacia Saniatul Mara, situada cerca de Rabigh, junto con 60 muhajirin inmigrantes. Allí se encontraron con Abu Sufyan y su caballería de 200 hombres. Ambos grupos dispararon algunas flechas, aunque no se produjo un combate formal. En esta cuestión, Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas fue la primera persona en disparar una flecha ese día. Nunca antes se había producido una lucha con flechas entre los musulmanes y los incrédulos. En ello, Hazrat Sa'd se sentía correctamente orgulloso. A continuación, ambas partes regresaron a sus casas. Saniatul Mara se encuentra situada al noreste de la ciudad de Rabigh, a una distancia aproximada de 55 kilómetros y a 200 kilómetros de Medina, tras lo cual se dio la expedición de Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas.
Esto ocurrió en el primer año después de la Hijra, aunque otros opinan que tuvo lugar en el segundo año después de la misma. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam nombró a Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas como líder de 20 personas y les envió con la instrucción de no cruzar el valle de Harar. Pues bien, salieron a pie, permanecieron ocultos durante el día y viajaron de noche hasta llegar a Harar. Su objetivo era detener la caravana comercial de los Quraysh. Sin embargo, cuando este grupo llegó a Harar, supo que la caravana ya había pasado por allí el día anterior, de forma que regresaron sin enfrentarse. En relación a Harar, está escrito que significa agua que fluye produciendo un fuerte sonido. Harar es el nombre de un lugar cercano a Jofa, en la región de Hijaz. También está la expedición Ghazwa Wadan o Ghazwa Abwa, que tuvo lugar en el mes de Safar del segundo año tras la Hijra. En esa fecha, el profeta sallallahu alaihi wasallam partió hacia Abwa o Wadan con 60 o 70 muhajirin. Según el historiador Ibn Sa'd, se trata de la primera expedición en la que participó el propio santo profeta sallallahu alaihi wasallam y nombró a Hazrat Sa'd bin Ubaidah como líder de Medina en su ausencia. El santo profeta llegó a Abwa con la intención de detener una caravana comercial de los Quraysh, pero esta ya se había marchado cuando él llegó allí. Mientras estuvo en ese lugar, el profeta estableció un trato de paz con Makshi bin Amr Zamri, el jefe de los Banu Zamra. El tratado establecía que el santo profeta Muhammad no atacaría a los Banu Zamra, ni los Banu Zamra emprenderían ninguna acción en contra suya, ni se unirían a ningún adversario suyo. Además, no ayudarían a ningún enemigo contra él. Durante ese viaje, el santo profeta permaneció 15 días fuera de Medina. En cuanto a Badán, consta que se trata de un lugar situado entre la Meca y Medina, a una distancia de 13 kilómetros de Abwa, donde está enterrada la bendita madre del profeta. También está a unos 100 kilómetros de Jofa. Mencionó los nombres de estos lugares junto con algunos detalles porque algunos ahmadis que viajan a esa región para la Umrah desean visitar estos lugares para conocer su historia. De este modo se familiarizan con estos lugares. La Ghazwa Bu'ad tuvo lugar en Rabi al-Awwal del segundo año después de la Hijra, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombró a Hazrat Sa'd bin Mu'az como el amir de Medina, y junto con 2 compañeros partieron para detener una caravana perteneciente a los Quraysh. Esta caravana estaba formada por Umayya bin Khalf y otras 100 personas de los Quraysh y 2.500 camellos. El santo profeta llegó a Buad, cerca de Rezwa, aunque no se encontraron cara a cara con nadie allí. Y después de esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam regresó a Medina. El color de la bandera de esta expedición era blanca y el abanderado era Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. En cuanto a Buad, consta que comprendía 2 montañas pertenecientes a la tribu de Jahina y situada a lo largo de ruta entre la Meca y Siria, y junto a ella se encuentra la famosa montaña Razba. Así que Buad se encuentra a unos 100 kilómetros de Medina. Ahora hablaré de Ghazwa Ushera. El santo profeta recibió información de que una caravana comercial perteneciente a los Quraysh había partido de la Meca y sus habitantes habían invertido toda su riqueza en dicha caravana. Su intención era utilizar las ganancias para luchar contra los musulmanes. Por lo tanto, en el mes de Jamadi al-Ula, o según otra narración, en el de Jamadi Sani, del segundo año después de la Hijra, el santo profeta partió de Medina con un contingente de entre 150 o 200 personas.
Cuando el profeta llegó a Ushera, supo que la caravana comercial ya había partido de allí unos días antes. Ushera era el nombre de una zona situada entre la Meca y Medina, cerca de la zona de Jambu, que pertenecía a los Banu Mudlij. El santo profeta permaneció allí unos días y firmó tratados de paz con los aliados de Banu Mudlij y Banu Zamra, y luego regresó a Medina. Esta caravana perteneciente a los Quraysh fue la misma que a su regreso de Siria, el santo profeta partió tras ella de nuevo, lo que finalmente desembocó en la batalla de Badr. La expedición de Ghazwa Badr Ula. A los 10 días de que el profeta regresara a Medina tras la Ghazwa Ushera, Hurs bin Jabir atacó una zona de pasto en Medina y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam salió tras él. Entre tanto, el santo profeta nombró a Hazrat Zaid bin Harisa como emir de Medina. El profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a un valle cerca de Badr llamado Safwan, que es un valle próximo a Badr. No obstante, Hurs bin Jabir se adelantó rápidamente y el profeta sallallahu alaihi wasallam no pudo alcanzarle. Esta expedición también se conoce como Badr al-Ula. Entonces el santo profeta regresó a Medina. Se llama Badr al-Ula porque el ejército musulmán llegó a Safwan, que está cerca de Badr. Así consta en el libro Siratul Halabiyah. Respecto a Qurs bin Jabir, Hazrat Mirza Bashir Ahmad radiyallahu ta'ala anhu ha escrito los siguientes detalles. La incursión de Qurs bin Jabir no fue una pequeña acción de saqueo beduino, sino que se había puesto en marcha contra los musulmanes en nombre de los Quraysh y con un motivo concreto. De hecho, es muy probable que hubiera venido específicamente con la intención de infligir daño a la propia persona del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero al encontrar a los musulmanes vigilantes, se conformó con el robo de sus camellos y huyó. Además, eso demuestra que los Quraysh de la Meca habían planeado asaltar Medina para destruir por completo a los musulmanes. Asimismo, debe recordarse que los musulmanes ya habían recibido permiso para la yihad con la espada antes de esto, y en un sentido de autodefensa habían comenzado a poner en práctica un plan inicial de acción al respecto. Sin embargo, hasta ahora no habían sufrido prácticamente ninguna pérdida en términos de riqueza o vidas, aunque la incursión de Qurs bin Jabir fue la que prácticamente causó daño a los musulmanes. En otras palabras, incluso después de la aceptación del desafío de los Quraysh, fueron los incrédulos quienes prácticamente iniciaron la batalla. Más tarde viene la expedición de Abdullah bin Jahash, radiyallahu ta'ala anhu, que tuvo lugar en dirección hacia un valle cercano a la Meca llamado Nakhla. Respecto a esta expedición consta que en el mes de Rajab, el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Hazrat Abdullah bin Jahash junto a 8 muhajirin y no se encontraba ningún ansar, varones residentes de Medina y mayores de 40 años. Entre ellos, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dio una carta e instruyó que solo se debía abrir después de 2 días de viaje y que se debían seguir las instrucciones contenidas en ella, aunque nadie se vería obligado a continuar tras leerla. Una vez completaron 2 días de viaje, Hazrat Abdullah bin Jahash abrió la carta que contenía sus órdenes y la leyó. El escrito decía: cuando abras y leas mi carta, debéis continuar vuestro viaje e ir a Nakhla, que se encuentra entre Taif y la Meca. Vigilad el movimiento de los Quraysh y luego informanos sobre ellos. Cuando Hazrat Abdullah bin Jahash leyó esta misiva, dijo: debo escuchar y obedecer. A continuación les comunicó a los que lo acompañaron: el santo profeta me ha dado instrucciones de continuar hacia Nakhla y observar los movimientos de los Quraysh para poder informarle sobre lo que están haciendo. Me prohibió obligar a cualquiera de vosotros a unirse a mí. Aquellos que de vosotros que deseéis el martirio
podéis acompañarme, y el que quiera regresar puede irse. No obstante, ninguno de ellos se fue, y todos partieron hacia Hejaz. En el camino, Hazrat Saad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu y Hazrat Utbah bin Ghazwan radiyallahu ta'ala anhu perdieron su camello y ambos se quedaron atrás para buscarlo. Mientras Hazrat Abdullah bin Jahash y el resto de los lo acompañaban, continuaron hasta que llegaron a Nakhla. Mientras estaban allí, pasaron por una caravana que transportaba uvas pasas, cuero y otras mercancías comerciales de los Quraysh. Esta caravana también incluía a Amir bin Hazrami. Entonces, cuando los Quraysh de la Meca vieron a los musulmanes, se asustaron. Hazrat Ukasha bin Mihsan, que tenía la cabeza arrapada, se presentó ante ellos. Al verlo, los incrédulos se contentaron y dijeron que no había nada que temer, porque estas personas simplemente iban a realizar la umra. Entre tanto, los musulmanes consultaron entre sí sobre el hecho de que era el último día del mes de Rajab y consideraron que si los combatían y los mataban, lo estarían haciendo durante un mes sagrado. Por el contrario, si se pusieron a esperar, el enemigo entraría en el límite de la zona sagrada por la noche y ya sería inalcanzable. Finalmente, todos acordaron por unanimidad que debían atacar la caravana. Los detalles de este incidente ya se han mencionado antes en referencia a los compañeros. Así que Hazrat Waqid bin Abdullah Tamimi disparó una flecha a Amr bin Hazrami, que lo mató. Los musulmanes también capturaron 2 personas, mientras que un tercero logró escapar. A partir de eso, Hazrat Abdullah bin Jahash llevó los camellos y 2 prisioneros a Medina ante el profeta. Cuando Hazrat Abdullah bin Jahash entró en Medina, el santo profeta se dirigió a él y le dijo: no te ordene que tomarás las armas durante el mes sagrado. El santo profeta les dio a los camellos y cautivos en un lugar para quedarse y se negó a aceptar ningún botín. Algunos afirman que el objetivo de esta expedición era robar y saquear, pero en realidad eso no era el objetivo. Si hubiera sido así, el profeta habría elogiado sus actos. En cambio, el santo profeta consideró que sus acciones fueron incorrectas. Por otro lado, los Quraysh levantaron además un gran revuelo, porque los musulmanes violaron la santidad del mes sagrado, incluso debido al hecho de que la víctima, Amr bin Hazrami, era uno de los jefes y un confederado de Utbah bin Rabia, otro jefe de la Meca. Este incidente enfureció severamente a los Quraysh, lo que hizo que se prepararan para un ataque a Medina con aún mayor pasión y celo que antes. Por tanto, la batalla de Badr resultó principalmente de estos preparativos y sentimientos de enemistad. Este incidente suscitó muchos temas de discusión, tanto entre los musulmanes como entre los incrédulos. Al final, la siguiente revelación coránica fue revelada y actuó como consuelo para los musulmanes. Dios al sí mismo afirma: te preguntan sobre el combate en el mes sagrado. Di: combatir en él es un grave pecado, pero apartar a los hombres del camino de Allah, ser desagradecido con él, y alejar a los hombres de la mezquita sagrada y expulsar a su pueblo de ella, es un pecado más grave a los ojos de Allah. Y la persecución es peor que la muerte. Y la persecución es peor que la muerte. Y ellos no dejarán de combatir-os hasta que os hayan apartado de vuestra religión, si pudieran. Es decir, te preguntan sobre la lucha en el mes sagrado. Combatir en él es
una grave transgresión, pero apartar por la fuerza a los hombres del camino de Allah, rechazar el mes sagrado y la mezquita sagrado, o en otras palabras violar su santidad, expulsar a la gente del perímetro sagrado por la fuerza, como habéis estado haciendo. Oh politeístas, son todas estas acciones un pecado mayor que pelear en el mes sagrado a la vista de Allah. Ciertamente sembrar el caos en la tierra durante el mes de Ramadán es peor que matar para detenerlo. Oh musulmanes, el estado de los incrédulos es que han estado tan cegados por su enemistad hacia vosotros que no dejarían de pelear contra vosotros en ningún momento o lugar y continuarían peleando en vuestras contra hasta que os alejaran de vuestra fe si ellos tuvieran la fuerza para ello. No obstante, Dios Altísimo sabía que los incrédulos continuarían tratando de alejar a los musulmanes de su fe. Por esta razón, Allah no expresó ningún disgusto por lo que sucedió. Está probado a través de la historia que los jefes de los Quraysh difundían su propaganda asesina contra el Islam tan activamente en los meses sagrados como en los otros. De hecho, se aprovechaban de las congregaciones y los viajes durante los meses sagrados y se volvían aún más activos en la propagación de conflictos y caos. Además, con absoluta desvergüenza, cambiaban los meses sagrados para sentirse protegidos a través de la falsedad, una práctica a la que se referían como nazi. Por consiguiente, tal respuesta brindó en verdad consuelo a los musulmanes, pero también hizo que los Quraysh se asentaran. Asimismo, se enteraron de la revelación divina sobre el asunto. Durante este tiempo, 2 hombres de los Quraysh llegaron a Medina para canjear y liberar a sus cautivos. Sin embargo, debido a que Sa'd bin Abi Waqqas y Utba aún no habían regresado y el santo profeta era consciente del grave riesgo de que cayeran en manos de los Quraysh, quienes no los perdonarían, el santo profeta se negó a liberar a los cautivos hasta que regresaran. El santo profeta dijo: cuando mis hombres regresen a Medina sanos y salvos, liberaré a tus suyos. Así, a su regreso, el santo profeta liberó a los 2 prisioneros después de cobrar un rescate. Luego está la Ghazwa Badr al-Kubra, a la que en el Sagrado Corán se refiere como Yawm al-Furqan. Hadrat Khalifat al-Masih al-Awwal, el primero, afirma que el Furqan, distinción del santo profeta, ocurrió en el día del Badr, cuando los líderes acérrimos y poderosos del enemigo perecieron y los musulmanes obtuvieron la victoria. En otra ocasión, al definir la palabra Furqan, el Hazrat Khalifatul Masih el primero afirma: he aprendido del Corán que Furqan es el nombre de una victoria tal que resultó en la fractura de la columna vertebral y la fuerza del enemigo, y esto se demostró con motivo de la batalla de Badr. Este combate también se conoce como Badr al-Sani, Badr al-Kubra, Badr al-Uzma y Badr al-Kita. El santo profeta se enteró de que Abu Sufyan regresaba de Siria con la caravana comercial de los Quraysh, compuesta por 1000 camellos. Dicha caravana transportaba una gran cantidad de riquezas de los Quraysh. Si una persona de entre los Quraysh poseía incluso una pequeña cantidad de oro, entonces habría contribuido a financiar esta caravana. Se dice que se convirtió en la misma una gran cantidad de riquezas. Esta caravana estaba compuesta de entre 30 y 40 hombres, o según una narración 70. Esta era la misma caravana hacia la que el santo profeta partió en persecución y llegó a Ushera, aunque la misma ya estaba en camino a Sirio. Para esta expedición el santo profeta partió en Jamadil Ula o Jamadil Adil, en el segundo año después de la Hijra. Al enterarse del regreso de esta caravana, el santo profeta invitó a los musulmanes a salir con él y dijo: esta es una caravana comercial de los Quraysh que transportaba gran parte de su riqueza. Salid, porque puede ser que Allah os conceda el botín de guerra. Algunas personas que están acostumbradas a buscar oportunidades para levantar acusaciones, o quizá aquellos que carecen de conocimiento, afirman que los musulmanes comenzaron a saquear y robar después de ir a Medina. Y como ejemplo citan el incidente de la persecución de esta caravana. Tales proclamas surgen de la ignorancia absoluta, la falta de conocimiento y familiaridad con las condiciones de la guerra en ese momento. El acto de interpretar la caravana comercial de los Quraysh no fue algo censurable en absoluto. Los detalles de este incidente han sido mencionados por Hazrat Mirza Bashir Ahmad en su libro La vida y el carácter del sello de los profetas, donde él escribe: haber partido para interceptar esta caravana no es en absoluto objetable. La razón es que, en primer lugar, esta caravana en particular, que los musulmanes se habían propuesto
perseguir no era una caravana ordinaria. Todos los hombres y mujeres de entre los Quraysh habían participado en ella. Esto demuestra que con respecto a esta caravana, la intención de los jefes de los Quraysh era que esa ganancia fuera utilizada para hacer la guerra contra los musulmanes, y la historia demuestra que la misma se utilizó para preparar la batalla de Uhud. Por eso, la intercepción de esta caravana era una parte necesaria de las tácticas de guerra. En segundo lugar, también era necesario en general interceptar estas caravanas de los Quraysh porque iban armadas y pasaban muy cerca de Medina. Los musulmanes permanecían en constante peligro por parte de ellos y era necesario poner fin a esto. En tercer lugar, donde quiera que viajaran estas caravanas, incitarían fuertemente a las tribus de Arabia contra los musulmanes, por lo que el estado de los musulmanes se estaba volviendo cada vez más vulnerable. Así que bloquear su paso para parte de su programa de protección y autodefensa. En cuarto lugar, el sustento de los Quraysh dependía principalmente del comercio y por esta razón el interceptar estas caravanas era un medio excelente para hacer que los Quraysh entraran en razón, detenerlos en sus actos de guerra, presionarlos hacia la reconciliación y el establecimiento de la paz. Para evitar tales guerras, hoy en día algunas naciones imponen sanciones, aunque estas también se imponen de manera equivocada e injusta. Por así decirlo, se trataba de una acción similar a la imposición de una sanción. Además, el propósito de detener estas caravanas no era saquearlas o expropiarlas, sino que tal como lo establece claramente el Sagrado Corán, el objetivo de los musulmanes al detener las caravanas durante estas misiones especiales no fue por un deseo de obtener su riqueza en cambio, fue en un intento de reducir el sufrimiento y el trabajo a la hora de enfrentarse en ellos, en lugar de participar en una batalla. En cualquier caso, el santo profeta envió a dos de sus compañeros, Hazrat Talha bin Ubaidullah y Hazrat Saad bin Zaid, para recibir información sobre esta caravana. Estos dos compañeros partieron de Medina y tras recopilar información sobre la caravana y regresar a Medina, se enteraron de que el santo profeta ya se había ido. Por lo tanto, los dos partieron hacia Badr, pero solo se encontraron con el santo profeta en el camino cuando ya regresaba después de haber participado en la batalla de Badr. Y por eso estos dos compañeros no pudieron tomar parte en la misma. Sin embargo, el santo profeta les asignó una parte del botín de guerra. Por otro lado, Abu Sufyan recibió noticias de sus espías de que el santo profeta había partido con sus compañeros para atacar sus caravanas comerciales. Al mismo tiempo, se dice que Abu Sufyan se encontró con alguien que le informó de que el santo profeta quería detener esta caravana desde el principio y que el profeta estaba esperando a que la caravana regresara. Al oír estas noticias, Abu Sufyan se asustó y pagó a un hombre llamado Zamzam bin Amr Ghafari para que se dirigiera hacia la Meca, diciéndole que informará a los mequíes de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se habían puesto en marcha para atacar una de sus caravanas. Por tanto, Zamzam partió rápidamente y cuando este mensajero de Abu Sufyan llegó a la Meca, como era costumbre entre los árabes, empezó a gritar de una forma bastante horrible: «Oh gente de la Meca, Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se han puesto en marcha para atacar vuestra caravana. Salid y salvadla». A su vez, Abu Sufyan siguió obteniendo información con astucia y continuó su viaje evitando al ejército musulmán. Al llegar al manantial de Badr, preguntó a alguien si había visto a alguien llegar hasta allí, y respondió que dos personas llegaron allí, sentaron sus camellos en una colina cercana y fueron a coger agua. Entonces Abu Sufyan fue a donde estaban los camellos y allí encontró excrementos de camello. Pues bien, cogió uno, lo partió y encontró un hueso de dátil. Al ver esto dijo que esa era la comida de Yasrib, Medina, y comprendió que esa gente de Medina estaba cerca. Por lo tanto, regresó rápidamente a su caravana y desviándose del camino habitual los llevó por la costa. Dejó así a Badr a un lado y salió a toda prisa. Con respecto a esto,
hay un sueño extraordinario de Ata bin Abdul Muttalib y que resultó ser un sueño verídico. El sueño es el siguiente. Atka bin Abdul Muttalib era la tía paterna del santo profeta y la madre de al-Mu'minin, Hadrat Salma. Respecto a su aceptación del Islam se recogen dos narraciones. Según algunos, aceptó el Islam, aunque la mayoría opina que no lo hizo. No obstante, 3 días antes de que el mensajero de Abu Sufyan Zamzam llegara a la Meca, tuvo un sueño que la asustó. Llamó a su hermano Abbas bin Abdul Muttalib y le dijo: mi querido hermano, por Dios, anoche tuve un sueño que me ha dejado petrificada. Temo que una calamidad o una prueba caiga con toda seguridad sobre tu pueblo. Mantén en secreto lo que estoy a punto de contarte. Según otra narración, Atka dijo: a menos que me prometas solemnemente que no se le contarás a nadie, no te contaré el sueño, ya que si los Quraysh de la Meca se enteran del mismo, nos causarán problemas y nos maldecirán. Así Abbas radhiyallahu ta'ala anhu se lo prometió y luego le preguntó qué había visto en el sueño. Atika dijo: vi en un sueño que un hombre venía montado en un camello y se paró en las llanuras de Abta. La Meca y Mina eran conocidas como Abta, pero este era un lugar que estaba más cerca de Mina. Entonces gritó con todas sus fuerzas: oh gente, id al lugar de vuestro sacrificio dentro de 3 días. Atka dice además: entonces vi que la gente se había reunido a su alrededor y que él entraba en la mezquita, es decir, en la Kaaba, y que la gente caminaba detrás de él. Más tarde vi que mientras la gente seguía reunida a su alrededor, su camello había sido subido al tejado de la Kaaba. Entonces volvió a gritar: oh gente, id al lugar de vuestro sacrificio dentro de 3 días. Luego vi que su camello le llevaba a la cima del monte Abu Qubais. Está escrito que el monte Abu Qubais era un pico montañoso prominente al este de la Meca, y desde ahí volvió a gritar con todas sus fuerzas. Entonces cogió una piedra y la hizo rodar montaña abajo. En cuanto llegó al fondo, la roca se rompió en fragmentos más pequeños y no hubo una sola casa o morada en la Meca donde no caerá un fragmento de roca. Al oír esto, Abbas le dijo a Atika: por Dios, es un sueño muy importante, mantén esto en secreto y no se lo digas a nadie. Después de esto, Abbas abandonó la casa de Atika y por el camino se encontró con Walid bin Utbah, que era amigo de Abbas. Aunque le había dicho a su hermana Atika que no se lo contará a nadie, le mencionó el sueño a Walid y le dijo que no se lo contará a nadie. Pero una vez que algo se revela, no se puede mantener en secreto. Walid, a su vez, se lo contó a su padre, Utbah, y así se extendió la noticia del sueño por toda la Meca. Si 2 personas se reunían, hablaban del sueño. Abbas radhiyallahu ta'ala anhu afirma: a la mañana siguiente, cuando fui a realizar el circuito de la Kaaba, Abu Jahl estaba sentado con algunas personas de los Quraysh. Al verme dijo: oh Abu Fazl. Este era el título de Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Una vez que completes tu circuito, ven a verme. Hazrat Abbas dice además: tras terminar mis circuitos de la Kaaba fui a ver a Abu Jahl. Él clamó: oh Banu Abdul Muttalib, ¿desde cuándo han empezado a aparecer mujeres profetas entre vosotros? Yo le pregunté qué quería decir. Él respondió: hombres de entre vosotros han proclamado ser profetas, es decir, refiriéndose al santo profeta. ¿Y ahora vuestras mujeres también han empezado a proclamar ser profeta? ¿Qué es ese sueño que Atika ha visto?
Hazrat Abbas preguntó, ¿qué sueño? Abu Jahl dijo, ella dice que vio a alguien que venía en un camello, que gritó con todas sus fuerzas y después hizo rodar una roca desde la montaña. Y a continuación comenzó a narrar todo el sueño. Abu Jahl dijo entonces, esperaremos 3 días y veremos si los acontecimientos se desarrollan como se menciona en el sueño. Si se cumple, entonces está bien. Y si no es así, pondremos una declaración escrita en la Kaaba, en la que se diga que vosotros sois los mayores mentirosos de la tierra árabe. Abbas narra además, por Dios tuve que negar el sueño y le dije que Atika no había visto el sueño. A continuación todos abandonamos la reunión al anochecer. Cuando regresé a casa, todas las mujeres de la tribu Banu Abdul Muttalib vinieron a verme y me dijeron, ese miserable y malvado hombre primero levantó todo tipo de acusaciones contra nuestros hombres y no tomasteis ninguna medida. Y ahora ha empezado a hablar mal de vuestras mujeres y vosotros le escucháis en silencio y no lo refutáis. ¿Dónde está vuestro sentido del honor? De este modo las mujeres de su tribu lo llenaron de pasión. Abbas narra además, tras esto dije, por Dios, esto es exactamente lo que hice, y creo que no hay mayor agravio que ese. Así que por Dios iré a verle, y si vuelve a decir algo parecido, acabaré con él, para vengarme por ti. Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu narra además, al tercer día después del sueño que Atika había visto, salí de mi casa por la mañana y estaba en un estado de gran ira, y tenía la intención de vengarme por el error que había hecho ese día. Al entrar en la mezquita vi a Abu Jahl, de complexión delgada y tenía una lengua muy afilada. Por Dios, fui hacia él para que volviera a decir algo como había hecho anteriormente y como resultado me vengaría. Sin embargo, vi a Abu Jahl corriendo hacia la puerta de la mezquita, o sea, la Kaaba. Yo mismo pensé en ese momento, ¿qué le pasa? Que la maldición de Dios altísimo caiga sobre él. ¿Qué le ha sucedido? ¿Está corriendo por miedo a que le diga algo malo? No obstante, el hecho era que había oído el fuerte grito de Zamzam bin Amr Ghafari, que yo no había oído, y Zamzam estaba gritando en voz alta mientras permanecía montado en el camello en medio de valle. Había cortado la nariz y las orejas a su camello, dado la vuelta a su montura y rasgado su vestidura superior, y estaba gritando, caravana, caravana. En otras palabras, pedía que salvaran su caravana. Esta caravana, que estaba bajo la dirección de Abu Sufyan, llevaba vuestras mercancías comerciales y Muhammad y sus compañeros le han atacado. Llegad hasta ellos tan rápido como podáis, aunque no creo que podáis llegar a tiempo para ayudarle. Abbas narra además, ambos estábamos tan ocupados con este nuevo incidente que se había desarrollado que no pudimos prestar atención al asunto anterior. Por otro lado, está escrito que cuando los Quraysh oyeron el grito de Zamzam, se enfurecieron y comenzaron a preparar a su gente para la batalla. Y dijeron, Muhammad y sus compañeros piensan que esta caravana es como la caravana comercial de Ibn Hazrami. Sin embargo, ciertamente eso no es el caso. Por Dios, pronto descubrirán que no es así. La caravana de Amr bin Hazrami y su muerte a manos de los musulmanes se han mencionado anteriormente en relación con la expedición de Abdullah bin Jahash, en la que los musulmanes pudieron matar fácilmente a Ibn Hazrami y se apoderaron de sus posesiones y riquezas. En cualquier caso, ahora los Quraysh de la Meca empezaron a hacer preparativos para la lucha, y su gente iba personalmente a la batalla o enviaban a alguien en su nombre y pagaban sus gastos. Uno de sus jefes dijo, ¿permitirás que Muhammad y sus compañeros que se han apartado de nuestra fe y también la gente de Yasrib Medina se apoderen de nuestra riqueza, mis riquezas y provisiones alimentarias
están a disposición de quien las necesite. De igual modo, la gente daba 200 dinares, otros 300 dinares e incluso 500 dinares, etc. Y decían que podían gastarlos como y donde quisieran. Algunos ofrecieron 20 camellos para la batalla y otros se hicieron cargo de todos los gastos domésticos de los que partían a la batalla. Los que no podían participar personalmente en el combate apoyaban a otra persona para que fuera a la batalla pagando todos sus gastos. De este modo, en 2 o 3 días sus preparativos para la confrontación estaban completos. Cabe señalar aquí que aunque había anunciado que llegarían ahí inmediatamente, sin embargo, pasaron 2 o 3 días preparándose a fondo para la batalla. Sus esfuerzos por prepararse demuestran que los incrédulos de la Meca buscaban una excusa para entablar una verdadera batalla contra los musulmanes. Si su intención hubiera sido simplemente proteger la caravana, habrían llegado allí inmediatamente al enterarse de la noticia, y cualquier arma que hubieran podido conseguir la habrían cogido y llegado hasta allí. Sin embargo, no fue así. En lugar de proteger la caravana, se estaban preparando para un enfrentamiento. En relación a los jefes de los Quraysh, está escrito como que 5 de ellos, Umayya bin Khalf, Utma bin Rabia, Sheba bin Rabia, Zumama bin Aswad y Hakim bin Izam, buscaron suerte lanzando sus flechas para determinar si debían ir a la batalla o no. Tiraron la flecha y salió la que significaba que no debían ir a la batalla. En otras palabras, la flecha que eligieron era aquella en la que no estaba escrito que no debían salir a la batalla. En consecuencia, todos decidieron unánimemente que no debían ir al combate, pero Abu Jahl vino a ellos e insistió que debían ir. Uqba bin Abu Mu'ayt y Nazr bin Haris apoyaron a Abu Jahl e insistieron a los demás en que debían ir a la batalla. Ante esto, el esclavo de Utba y Sheba dijo: por Dios, no vais a salir para una batalla, más bien ambos os dirigéis hacia los lugares donde seréis asesinados. Posteriormente ambos decidieron no ir a la batalla, aunque Abu Jahl insistió tanto que al final ambos decidieron ir junto con los demás y luego se volverían durante el viaje. En el futuro se mencionarán más detalles sobre los preparativos para la batalla de los incrédulos, su partida y varios incidentes relacionados con esto, ya que hay muchos detalles al respecto. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر